Hola a todos, comenzamos con el tema 12, tema en el que vamos a ver qué son y cómo se contabilizan los principales métodos de financiación ajena a los que suelen acceder la empresa cuando tienen necesidades de liquidez. Es decir, cuando una empresa necesita dinero para poder comprar o invertir, normalmente suele acudir a estos métodos de financiación. En este tema veremos qué son los préstamos, diferenciando entre los préstamos a corto y a largo plazo. Veremos qué son las pólizas de crédito, el factoring y el leasing. Y como digo, además de ver qué son, también veremos cómo se contabilizan. En este primer vídeo vamos a empezar a analizar qué son los préstamos. Veremos su definición, distintos métodos de amortización que existen para que la empresa devuelva el préstamo y veremos cuáles son las principales cuentas utilizadas para contabilizar los préstamos. Este vídeo va a ser un vídeo teórico en el que no vamos a contabilizar nada, no vamos a ver ningún asiento, pero que es fundamental para que podáis entender lo que vamos a ver a continuación en los siguientes vídeos o en las siguientes clases, que son los préstamos a corto y a largo plazo. ¿Vale? Aquí vamos a ver todos los instrumentos, todas las herramientas, todos los conceptos necesarios para que con posterioridad podamos contabilizar este tipo de operaciones. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar definiendo qué es un préstamo y para ello nos vamos a basar en este gráfico. Un préstamo es una operación financiera en la que una persona o entidad, normalmente una entidad financiera, un banco, lo que hace es que presta una determinada cantidad de dinero o capital a otra persona o empresa, que se conoce con el nombre de prestatario. ¿Vale? Importante al comenzar con la definición de préstamo, por lo tanto, es saber diferenciar entre lo que es el prestamista y lo que es el prestatario. Prestamista es el que hace el préstamo del dinero, prestatario es el que lo recibe y que, por lo tanto, lo tiene que devolver. El importe que el prestamista entrega al prestatario se conoce con el nombre de capital y nosotros lo vamos a representar mediante una C con un cero pequeñito, con un subíndice. C sub 0 es el importe que el prestamista entrega en préstamo al prestatario. ¿Y el prestatario a qué se obliga en esta operación? Pues bien, se obliga a devolver el capital recibido y a pagar además unos intereses en unos plazos y con unas condiciones. ¿Qué significa esto de plazos y condiciones? Por ejemplo, un préstamo puede tener un plazo, por ejemplo, de 3 meses, 6 meses o un año, que serían préstamos a corto plazo. Pero también pueden tener una duración superior al año. ¿Vale? Por ejemplo, es habitual que cuando un particular o una empresa solicita una hipoteca, la duración de esa hipoteca tenga pues aproximadamente 20, 30, incluso llegan a hacer hipotecas de 40 años. Serían préstamos a largo plazo. ¿Cuáles son las condiciones en las que tiene que devolver ese capital? Pues bien, las condiciones normalmente son dos, las más importantes. Una es el tipo de interés que me va a cobrar que va a cobrar el prestamista al prestatario, ¿vale? En función del tipo de interés, tendrá que pagar más o menos intereses. Cuanto más alto sea el tipo de interés, ¿vale? Pues lo normal es que mayor sea el importe de los intereses, aunque el importe de los intereses, como veremos más adelante, no depende únicamente del tipo de interés, también depende del capital que debamos al banco. Vale. Luego, por otra parte, estará el método de amortización, ¿vale? Es el método mediante el cual vamos a devolver esa cantidad de dinero al prestamista. Se puede devolver todo de golpe, mediante un pago único, o se puede ir pagando poco a poco. Los que tengáis un préstamo para el coche o una hipoteca para vuestra casa, entenderéis mejor esto, ¿vale? Porque a vosotros todos los meses os cargarán una cuota en vuestra cuenta corriente, ¿vale? Y esa cuota, lo más seguro es que será constante durante un determinado tiempo y pasados 6 meses o un año cambiará, ¿vale? Y si habéis cotilleado un poco el recibo que os llega del banco, veréis que de eso que estáis pagando, pone que una parte va destinada a devolver el importe del préstamo y otra parte va destinada a pagar intereses, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver ahora con calma a continuación.
De momento lo importante es entender la definición del préstamo. Un prestamista entrega un capital a un prestatario y el prestatario se compromete a devolverlo en unos plazos y con unas condiciones. ¿Vale? El plazo puede ser a largo o a corto plazo y las condiciones que intervienen, pues normalmente, o las más importantes, son el tipo de interés y el método de amortización. ¿Vale? Los métodos de amortización más importantes es una de las cosas que vamos a ver en este vídeo. Vale, un concepto importante es el de amortización. Dice, se denomina amortización de un préstamo a la devolución o reembolso por parte del prestatario del importe del préstamo, junto con el pago de unos intereses que se van generando en los plazos convenidos. Vale, esto a veces da lugar a confusión. Pagar un préstamo, pagar la cuota de un préstamo, también se conoce con el nombre de amortizar el préstamo. ¿Vale? Lo que ocurre es que, como vamos a ver a continuación, cuando tú pagas una cuota del préstamo hay dos partes. Lo que corresponde a la amortización en sí del propio capital que te prestó el banco y lo que corresponde a los intereses. Estas diferencias las vamos a entender mejor viendo lo que aparece a continuación, que es la nomenclatura típica de los préstamos, ¿vale? Esto es importante que lo vayáis asimilando e interiorizando, ¿vale? Porque es lo que vamos a utilizar a la hora de contabilizar esta operación. Primero, empezamos con el capital prestado, ¿vale? O el importe del préstamo o capital inicial. Eso se representa mediante una C mayúscula y un subíndice que es un 0, ¿vale? Capital inicial es el importe que el prestamista entrega al prestatario. La N es la duración del préstamo. La duración del préstamo pues, pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 30 años, la que sea. Luego está el tipo de interés efectivo o coste de la financiación. Nosotros en este tema esto lo vamos a tener siempre como un dato y no lo vamos a utilizar porque a la hora de contabilizar los préstamos nosotros nos basaremos en este cuadro en el que los intereses ya los vamos a tener calculados, ¿vale? No los vamos a tener que calcular. Eso se hace en otros módulos como son el de tesorería o el de gestión financiera. Vale, luego está la cuota de interés del periodo, ¿vale? Normalmente, como he dicho, lo normal es que un préstamo se vaya pagando poco a poco por cuotas y cada una de esas cuotas que se pagan, ¿vale? Cuando tú haces un pago total al banco, yo por ejemplo en mi hipoteca pues estoy pagando aproximadamente 280 euros. Pues bien, de esos 280 euros hay una parte que va destinada a que se reduzca mi deuda con el banco, ¿vale? Vamos a poner que son 250 euros. Y hay otra parte que es lo que gana el banco, ¿vale? ¿El banco que gana dándome un préstamo? Pues ganan los intereses que yo le pago. ¿Veis? Esto de aquí serían los intereses. ¿De qué depende que los intereses sean más altos o más bajos? Pues del tipo de interés y del capital que yo haya solicitado al banco y del que le deba en cada momento. Lo que viene a continuación es la letra A mayúscula. Vale, no lo he dicho, la cuota de interés del periodo se representa mediante una I mayúscula y esta T pequeñito, este subíndice, ¿vale? Cuando es una I mayúscula y un 1 significa que es los intereses que estamos pagando en el primer periodo, ¿vale? Si el pago es mensual sería pues los intereses que pago el primer mes del préstamo. Si esa T es un 10 serían los intereses que pago el 10º mes del préstamo. Y lo mismo ocurre con la A mayúscula, que también tiene un subíndice para indicar a qué momento del tiempo corresponde dicho pago. Pues bien, la A mayúscula es la cuota de amortización de un determinado periodo. En este ejemplo que he puesto, serían esos 250 euros. ¿Vale? No es el importe total que pago, porque del importe total que pago, no todo va destinado a reducir la deuda que yo tengo con mi entidad financiera. ¿Vale? De los 280 euros, en este ejemplo, 250 euros, ¿vale? Van destinados a reducir la deuda que yo tengo con el banco y los otros 30 es lo que gana el banco por haberme concedido el préstamo. La suma de esos 250 más esos 30, es decir, la suma de la cuota de amortización más la cuota de intereses, es lo que se conoce con el nombre de término amortizativo y normalmente se representa mediante la letra griega alfa. El término amortizativo es el resultado de sumar la cuota de amortización y la cuota de intereses.
El siguiente concepto que aparece es el de capital pendiente de amortizar en el momento T, ¿vale? Voy a seguir con el ejemplo que he puesto. Imaginaros que yo solicité una hipoteca de 100.000 euros. El capital inicial del préstamo, C sub 0, sería de 100.000. Llega el primer momento del tiempo y realizo el primer pago. Realizo un pago de 280 euros, de los cuales 250 van destinados a reducir la deuda y 30 es lo que gana el banco por haberme concedido ese préstamo. ¿Cuánto le debo yo al banco en este momento, después de haber pagado el primer término amortizativo? Pues lo que le debo son los 100.000 que le debía al principio, menos los 250 euros que van destinados a reducir la deuda. Por lo tanto, yo le debería 99.750 euros. Llega el segundo momento del tiempo, ¿vale? El segundo mes, y vuelvo a realizar otro pago de 280 euros. Esos 280 euros, 250 van destinados a reducir mi deuda y otros 30 van destinados al pago de intereses. ¿Cuánto le debería yo ahora mismo al banco después de haber realizado este segundo pago? Pues le debería 99.750 menos 250, ¿vale? No menos 280, menos 250. Pues le debería 99.500 euros. Vale. En este momento del tiempo, esto es lo que se conoce con C sub 1. Después de haber realizado el primer pago, el capital que yo tengo pendiente de pagarle al banco son 99.750. C sub 2 sería el capital que yo tengo pendiente con el banco después de haber realizado el segundo pago. ¿Vale? Si seguimos con esta progresión, C sub 3 sería 99.250 y C sub 4, 99.000. Es decir, cada mes se va reduciendo mi deuda con el banco en 250 euros. Vale. Y el siguiente concepto que aparece es MT, que es el capital total amortizado. Vale. El capital total amortizado en el momento cero, pues es cero, ¿vale? Me acaban de conceder el préstamo aquí, en este momento del tiempo, ¿vale? Yo le debo 100.000 euros al banco, pero todavía no le he pagado. Me tendré que esperar un mes, ¿vale? Al que yo le pague la primera cuota. Pues bien, dentro de ese término amortizativo, la cuota de amortización hemos visto que son 250 euros, ¿vale? Pues yo en total al banco le he devuelto esos 250 euros. Pasa el siguiente periodo, el siguiente mes, y le pago 280, de los cuales nuevamente 250 van destinados a reducir mi deuda con el banco. ¿Cuál es el capital total amortizado después de esos dos primeros meses? 500 euros. Si al mes siguiente le vuelvo a pagar lo mismo, ¿vale? El término amortizativo es el mismo. Es decir, 280, de los cuales 250 van destinados a amortizar el préstamo, pues el capital total amortizado serán 750. Y al periodo siguiente, otros 250 más, pues serían 1.000, ¿vale? El capital total amortizado es todo lo que yo ya le he pagado al banco y ha ido destinado a reducir mi deuda. Esto está relacionado con el capital pendiente, ¿vale? Si yo le debo al banco 100.000 euros en un primer momento y de esos 100.000 euros yo ya le he devuelto 250, pues el capital pendiente después del primer periodo, como hemos visto, sería 99.750. ¿Vale? Si tras dos periodos yo ya le he devuelto al banco 500 euros, pues de los 100.000 euros que yo le debía al banco, ahora le debo 99.500. Si tras tres periodos yo le he devuelto al banco un total de 750 euros, pues ahora al banco le deberé 99.250, ¿vale? Y tras cuatro periodos, pues le deberé 99.000 euros, ¿vale? Y esto seguiría. Como podéis comprobar, aquí he ido haciendo cálculos, pero de una manera un poco desordenada. Para que todos estos datos estén mucho más ordenados y sean más fáciles de analizar, está lo que se conoce como los cuadros de amortización. Y un cuadro de amortización es un resumen del préstamo
que nos permite conocer con detalle cuál es la situación del préstamo en cada periodo, ¿vale? Y viendo ese cuadro de amortización sabemos, pues en cada momento del tiempo, cuánto pagamos de intereses, cuánto devolvemos de capital, cuánto debemos al banco en cada momento y cuánto hemos amortizado en total. Vale, por lo tanto esta herramienta es una herramienta muy importante, la de los cuadros de amortización, y es la que vamos a utilizar posteriormente para contabilizar los préstamos, es donde nos vamos a fijar. Vale, aquí, como podéis ver, hay un ejemplo de un cuadro de amortización que vamos a analizar un poco los datos. Por ejemplo, este 100.000, eso sería C sub 0, que es el capital que el banco me ha prestado, ¿vale? El capital inicial, la deuda principal que yo tengo con el banco en el momento que me concede dicho préstamo. Este 4.000 serían los intereses que yo pago al banco en el segundo momento en el que realizo el pago. Esto puede ser 2 meses, 2 trimestres o 2 años, ¿vale? Ya dependerá de las condiciones que yo pacte con el banco. Yo, por ejemplo, mi hipoteca la pago de forma mensual. Por lo tanto, esto sería el segundo mes. Esos 20.000 euros, pues es tras 4 periodos, ¿no? Yo al banco le estoy devolviendo de lo que le debía 20.000 euros. Esos 2.000 son los que yo pago de intereses en ese periodo y esos 22.000 es lo que le estoy pagando. Hay que entender muy bien y tenéis que tener muy clara la diferencia, que una cosa es lo que le pago y otra cosa es lo que le devuelvo. Yo aquí le estoy pagando 22.000 euros, pero le estoy devolviendo del préstamo únicamente 20.000. Vale, luego está la columna del total amortizado, la de la M, ¿ves? Si yo cada periodo le devuelvo 20.000 euros al banco, pues tras 3 periodos, en los que yo le he devuelto 20.000, 20.000 y 20.000, en total le he devuelto 60.000. Y si yo le debía 100.000 y le he devuelto ya 60.000, tras esos 3 primeros periodos, mi deuda con el banco es de 40.000 euros. Para calcular los intereses, como hemos dicho, hay dos cosas muy importantes. Una es el tipo de interés y otra es el capital pendiente. Por ejemplo, para calcular este importe, estos 2.000 euros, no se calculan sobre los 100.000, ¿vale? Porque cuando el banco te va a calcular lo que le debes de intereses, en este momento no le debes 100.000. Te lo calculan sobre esto, sobre 40.000, que es lo que le debes al banco en el periodo anterior. Por ejemplo, estos 3.000 euros de intereses se calculan sobre estos 60.000 euros de deuda, ¿vale? Tan solo se utilizan estos 100.000 euros del capital inicial para calcular los intereses del primer periodo. Pero bueno, todo esto, como digo, se analiza con mucha más profundidad en otros módulos que son tesorería y gestión financiera. Y nada, nosotros ya para acabar con este apartado de introducción, pues simplemente decir que todos los cuadros de amortización que vais a ver en el tema, ¿vale? Los ejemplos pues están calculados suponiendo que el tipo de interés es constante durante toda la operación del préstamo, ¿vale? Y se utiliza pues el método de la capitalización compuesta, ¿vale? Si habéis estudiado tesorería, sabréis la diferencia entre la capitalización compuesta y la simple. Ahora lo que vamos a ver son distintos métodos de amortización que nos vamos a encontrar a la hora de resolver los ejercicios. ¿Vale? Y como he dicho antes, el método de amortización es la forma en la que yo me comprometo con el banco para devolverle el capital que me había prestado más los intereses que le tengo que pagar. El primer método de amortización, el más sencillo, es el método del pago único de capital e intereses. Un banco me presta un determinado capital, ¿vale? Imagínate, me presta 1.000 euros hoy, en el momento cero, y yo me comprometo a devolverle dentro de un año esos 1.000 euros que me prestó más los intereses. ¿Vale? Vosotros no os preocupéis que en este módulo, ¿vale? En este tema no vais a tener que calcular los intereses. Los intereses serán siempre un dato. Como he dicho, nosotros vamos a utilizar la capitalización compuesta y ahí estaría la fórmula para calcularlo. Depende pues, del tiempo y del tipo de interés. ¿Vale? Cuando un banco te da un préstamo y va pasando el tiempo, pues la deuda que tú tienes con ese banco aumenta porque se van generando intereses. Entonces, cuando le devuelves el capital, pues hay que diferenciar lo que corresponde, ¿vale? A la devolución, que esto es lo que antes hemos llamado A, y lo que corresponde a los intereses, ¿vale? Imaginaros que este banco pues cobra un 10% anual.
pues puede ser que yo le tenga que pagar esos 1.000 más 100 euros de intereses. En total le estoy pagando 1.100 euros, ¿vale? Habría que diferenciar lo que es la devolución del capital, lo que son los intereses y lo que es el término amortizativo. Vale. Otro método que también se suele utilizar es el pago único de capital y periódico de intereses, que este se conoce con el nombre de método americano. Vale, de esta forma lo que se hace es que el banco te concede un préstamo, ¿vale? Vamos a suponer pues, que nos concede un préstamo nuevamente de 1.000 euros y que yo, pues, para que no vaya incrementándose mucho la deuda, ¿vale? Pues le voy a ir pagando intereses de forma trimestral, por ejemplo, ¿vale? Un año tiene 4 trimestres, pues, ¿vale? Me voy a inventar el importe, ¿vale? Trimestralmente le voy pagando 20 euros de intereses, 20, 20, 20, y cuando llega el año, ¿vale? El cuarto trimestre, 4 trimestres es un año, ¿vale? Un año, pues yo lo que hago es que le devuelvo los 1.000 euros y además le pago los 20 euros de intereses que corresponden a ese periodo. Vale. A la hora de calcular esto, pues de contabilizar esto, tendríamos que tener en cuenta que estos son intereses, 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 y esto sería la cuota de amortización. Otro método, que es el que más se utiliza en las hipotecas, el método francés o método del término amortizativo constante. Este método consiste en que tú al banco siempre le pagas lo mismo, pero de lo que tú le estás pagando al banco, que el importe es constante, siempre el mismo, digamos que las dos partes que componen dicho pago se van modificando, mientras que una disminuye, la otra aumenta. Yo aquí, a la hora de explicaros esto, he hecho un poco de trampa, ¿vale? Porque he supuesto que dentro de los 280 euros que son constantes, ¿vale? No se modificaban la parte del término amortizativo y de la cuota de interés. Eso en la vida real cambia un poco, ¿vale? Voy a poneros ese mismo ejemplo, pero un poco más cercano o próximo a la realidad, ¿vale? Si yo pago 280 euros, de esos 280 euros, puede ser que la primera cuota sea o correspondan 200 euros a la amortización del capital y 80 euros a la de intereses. Pero al siguiente periodo yo le pague nuevamente al banco 280 euros, pero vayan destinados 205 a la devolución del capital y 75 al pago de intereses. Puede ser que la siguiente cuota nuevamente sea de 280, pero vayan destinados 210 a la amortización del capital y 70 al pago de intereses. ¿Veis? Este esquema que hay aquí trata de representar esto que estoy diciendo, ¿vale? Normalmente cuando el banco te concede un préstamo, pues al principio le debe mucho dinero y conforme le vas devolviendo el dinero, la deuda va disminuyendo. Pues si utilizo este ejemplo que acabo de poner con este gráfico, ¿vale? Podemos ver, pues por ejemplo, que al principio estoy pagando de intereses 80 y de devolución del capital 200, y que la suma son 280. Al mes siguiente, el importe de mis intereses se reduce y el importe de lo que le estoy pagando, perdón, devolviendo al banco aumenta, de forma que la suma queda constante, ¿vale? Y en el siguiente periodo, pues, ocurriría lo mismo. Disminuyen los intereses, aumenta el capital que amortizo, pero la suma es constante. Así hasta que puede llegar el momento en el que solo pagas 5 euros de intereses y 275 de capital. Pero la suma sigue siendo constante, ¿vale? Pues este es el método más utilizado por los bancos a la hora de conceder las hipotecas, ¿vale? Lo único que ocurre es que no es constante a lo largo de toda la vida de la hipoteca. Normalmente cada 6 meses o cada año se revisa y las cuotas son constantes, pues durante 6 meses o durante un año. Vale, el último método que vamos a ver
es el método de la cuota de amortización constante, también conocido como el método lineal. Este método consiste en que si a mí un banco me da un préstamo de 100.000 euros o de 1.000 o lo que sea, ¿vale? Yo siempre devuelvo lo mismo, ¿vale? Voy a seguir con el caso de los 280 euros, ¿vale? Mi primera cuota son 280 euros y de ahí, pues imaginaros que en el primer término amortizativo devuelvo 200 euros de capital y pago 80 euros de intereses. La siguiente vez que yo le pague, el término amortizativo no va a ser el mismo. Lo que va a ser lo mismo es el importe de la cuota de amortización. Pero como yo ya le debo menos del periodo anterior, los intereses son menores, por lo tanto yo ahora le pago al banco 275. Al siguiente periodo nuevamente amortizo 200 euros, pero como ahora el importe que yo le debo al banco es inferior, los intereses son inferiores y la suma de estas dos cantidades sería 270. Al siguiente lo mismo, ¿vale? Amortizo siempre la misma cantidad, los intereses se reducen, por lo tanto el importe que yo pago en total al banco se reduce. En el método lineal lo que es constante no es el término amortizativo, lo que es constante es la cuota de amortización. ¿Vale? De todas formas, ahora os digo que no os asustéis porque luego todos estos datos vosotros no los tenéis que calcular, los vais a ver como un dato en una tabla de amortización. Lo que vais a tener que saber es dónde buscar cada dato para hacer los asientos. Vale, por último vamos a ver las cuentas utilizadas para contabilizar los préstamos. Cuando un banco te da un préstamo, pues dependiendo de si el préstamo es a largo o a corto plazo, es decir, si tiene una duración superior o inferior al año, se utilizará la cuenta 170 o la 5200. Se utiliza la 170 cuando el préstamo es a largo plazo y la 5200 cuando el préstamo es a corto plazo. Más adelante, en los préstamos a largo, veremos que hay que hacer a veces una reclasificación de cuentas. Lo que al principio es una deuda a largo plazo, conforme va pasando el tiempo, se puede transformar en corto. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es simplemente la cuenta que utilizamos en el momento que el banco te concede el préstamo. ¿Vale? Cuando te concede el préstamo, si es a largo, la 170 y si es a corto, la 5200. Luego, todos los gastos asociados a la concesión del préstamo y los intereses se contabilizan en la cuenta 6623, en el caso de los intereses que se generan en el préstamo, y en la 669 en el caso de todas las comisiones que cobra el banco al conceder el préstamo, ¿vale? Comisiones, hay un montón de comisiones que te puede cobrar el banco, aquí están las más habituales. Pues nada, por ejemplo, la comisión de apertura, hay veces que el banco en el momento que te da el préstamo ya, ¿vale? Te está cobrando por haberte dado el préstamo. También te cobra a veces la comisión de gastos de estudio por las molestias que han tenido que tener para analizar tu solvencia, ¿vale? Para ver si vas a ser capaz o no vas a ser capaz de devolver ese préstamo, las condiciones en las que te lo conceden, cuánto tiempo te pueden conceder, ¿vale? Luego está el corretaje, que también es si, dependiendo del préstamo, si tiene que intervenir un corredor de comercio, pues también te cobran una comisión. Incluso también te cobran comisiones por cancelar el préstamo de forma anticipada, ¿vale? De forma parcial, se puede cancelar de forma parcial cuando amortizas una parte del préstamo o de forma total, ¿vale? Cancelación total cuando devuelves todo el préstamo, todo lo que debes, de una forma anticipada a su vencimiento. Y luego nada, simplemente para acabar con el apartado este, decir una cosa, que es lo que dice el plan general contable, ¿no? Deciros un resumen, que es un fallo que hace mucha gente, ¿no? Imaginaros, el primer ejemplo que he puesto es un préstamo de 1.000 euros que cuando lo tienes que amortizar pagas los 1.000 euros más 1.000 de intereses. Es decir, pagas al total al banco 1.100 euros. Pues bien, hay gente que coge y dice, yo al banco le debo 1.100 euros. Pues no. Contablemente, la deuda, ¿vale? Que irá contabilizada en la cuenta 170 o en la 5200, dependiendo de si es a corto o a largo plazo, ¿vale? Lo que tenemos que contabilizar como deuda es el importe que el banco nos presta. Luego esa deuda irá reduciéndose, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que aquí me he equivocado, he puesto 1.000 en vez de 100, ¿vale? Ese cero sobraría, ¿vale? Esos 100 euros se contabilizarán como intereses en una cuenta de gastos. Y nada, en el siguiente vídeo vamos a empezar ya a ver cómo se contabilizan los préstamos, nos centraremos en los préstamos a corto plazo y en otro vídeo posterior veremos los préstamos a largo. Como siempre, espero que este vídeo os sirva de ayuda y hasta el próximo vídeo.